Al ciudadano, en esta ocasión nos acompaña el viceministro de Turismo, Luis Falconi, con quien vamos a conversar los siguientes minutos sobre los avances que se han registrado en este sector en lo que se refiere a la productividad. Sin duda ha sido uno de los sectores que más ha avanzado. En el último enlace ciudadano se informó que aproximadamente más de 1.270.000 visitantes está recibiendo el Ecuador cada año. Luis, bienvenido y coméntanos cuál ha sido la clave para que este sector productivo haya avanzado en esa medida. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. En efecto, acabamos de tener el mejor año de la historia para el turismo, en todo lo referente a lo que es el turismo receptivo. Nos acaban de visitar 1.271.000 personas, extranjeros, que vienen hacia el Ecuador, de los cuales el mercado principal es el mercado colombiano, en segundo está el mercado estadounidense y en tercer lugar el mercado peruano. Esta cifra, ¿por qué es tan interesante para el Ecuador? Porque durante el año 2012 acabamos de tener un crecimiento del 12% con respecto al año 2011. Un poco la comparación para que nuestros televidentes puedan verla es que el mundo está creciendo a una tasa del 4% anual y el Ecuador ya en el 2010 creció a una tasa del 8.5%, en el 2011 del 9% y en el 2012 del 12%, por lo cual definitivamente el turismo pasa a ser una de las actividades más interesantes y de ingreso de divisas, sobre todo en función de todo este gasto turístico que generan este número de personas. Viceministro, ¿cuáles serían las nuevas estrategias para que el Ecuador pueda superar las metas ya alcanzadas en el 2012 en lo que se refiere al número de visitantes que recibe el país? Es muy interesante que ustedes sepan que el Ecuador propuso una nueva idea de turismo a mediados del año 2011, la cual fue ratificada en el mes de septiembre del 2012 con el Congreso número 20 de Altas Autoridades de la Organización de Estados Americanos, la reunión número 54 de la reunión de la Organización Mundial de Turismo y el segundo Congreso Mundial de Ética y Turismo, donde durante estas 3 reuniones se discutió sobre todo el concepto del turismo consciente. ¿Cuál es la forma de hacer turismo? Que sea sostenible, que sea ético, pero que sobre todo también garantice una experiencia de vida a las personas. En base a eso, nosotros tenemos 4 políticas, 2 que fomentan la demanda, el número de personas que tanto ingresan al país como de ecuatorianos que conocen el país. Entonces la una es una promoción internacional en mercados específicos y la segunda es un apersonamiento del ecuatoriano movilizándose dentro del turismo interno. Y 2 adicionales que tienen que ver con la oferta, mejorar todo lo que se refiere a destinos turísticos, prestación de servicios y mejora de capacidades de las personas y la articulación interinstitucional con todos los stakeholders públicos, privados, académicos en general. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del turismo ético? Es muy importante que sepamos que en primer lugar existió todo el concepto del turismo sostenible, que dice que el turismo debe ser económicamente rentable, socialmente responsable y ambientalmente amigable. Pero eso es de todos modos el qué del turismo. También es importante analizar el cómo, y ese es el turismo ético. Además, cómo se realiza la actividad turística y en ese sentido nosotros tenemos algunos programas de concienciación con los empresarios y demás. Y le pusimos uno más, que es lo que se conoce la experiencia de vida transformadora. Los 3 conceptos sumados nos dan el turismo consciente. ¿Por qué esta experiencia de vida transformadora? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista humano, si ese viaje no permite que la persona crezca y que exista un intercambio cultural con la comunidad a la que visita, no ha servido de nada. Y sobre todo, al paso del tiempo, lo único que nos queda son las fotografías, pero sobre todo los recuerdos. Por esa razón, el Ecuador se ha podido promocionar y posicionar durante este último año como un destino que empieza a vender y empieza a trabajar dentro de los parámetros del turismo consciente. El programa Ecuador Ama la Vida ha sido otro de los programas que el Ministerio de Turismo ha incentivado. ¿Esto se seguirá realizando, se seguirá manteniendo a nivel nacional e internacional? En efecto, el programa Ama la Vida ya nos encontramos en nuestro segundo año de temporada
prácticamente se encuentra en 2 canales nacionales y en alrededor de 48 canales regionales, pero sobre todo lo que hace es visitar todos los rincones del Ecuador y brindarle, sobre todo al turista nacional, todas las opciones de dinamización que tiene para el tema. Para el territorio le sirve como dinamización económica y para el espectador le sirve para empezar a conocer nuevos destinos. Esa es una de las herramientas para promover el turismo interno que ya al año 2012 cerró con alrededor de 11.3 millones de visitas de ecuatorianos dentro del territorio nacional, lo cual es una de las cifras más interesantes, sobre todo con la comparación del año anterior que fue de alrededor de 10.3. Hemos subido ya 1 millón en este año. Hace pocas semanas el presidente Rafael Correa visitó ya la ruta concluida del tren. ¿Esto en qué medida ayudará a que el turismo en el Ecuador y sobre todo en los jóvenes se logre incentivar, tomando en cuenta que el primer mandatario ha invitado a este sector de la población, a los jóvenes de colegios, que puedan utilizar ya la ruta del tren y conocer nuestro país? El tema del tren es uno de los símbolos de identidad de nuestro país definitivamente, tal cual por lo que fue realizado hace más de 100 años, y terminado por el propio Eloy Alfaro y con el objetivo en ese momento del famoso tren de la Unidad Nacional, unir a Quito con Guayaquil, y la dinamización económica que se generó históricamente fue impresionante. ¿Qué se ha hecho? Recuperar el tren como patrimonio para el uso turístico y en ese sentido las cifras son muy alentadoras. Solamente para que todos recordemos, el único tramo que quedó muy deteriorado y que se vendía en el Ecuador era el más difícil, que se conocía como el de la Nariz del Diablo. Y ahora esa recuperación del tren y esa reconversión a producto turístico ha permitido que la revista Lonely Planet, para todos los conocedores del turismo, es la revista más importante. El 80% de los viajeros del mundo compran el Lonely Planet para saber a qué lugares deben ir. En la revista Lonely Planet, en su edición de los 40 años, dice que los mejores destinos para visitar en el 2013, el país número 4 recomendado del top 10 es el Ecuador. Eso ya es una gran noticia para todos los ecuatorianos y se basa muchísimo en toda la aventura que las personas pueden disfrutar en función del tren, el cual ya en junio de este año vamos a poder disfrutar de un tren crucero que justamente una a Quito y Guayaquil con varias pernoctaciones dentro del territorio ecuatoriano. Hay ciudades como las de Cuenca y Salinas que han sido escogidas muchas veces por jubilados norteamericanos para venir a visitar o venir a vivir. ¿Se potenciarán otras ciudades en este sentido para que sean atractivos turísticos? Es muy interesante que ustedes conozcan que la revista International Living, que es una revista que está dedicada a los jubilados estadounidenses y que les recomienda lugares para vivir en el mundo, por 5º año consecutivo acaba de nombrar a Cuenca como la mejor ciudad para vivir y aparte de eso acaba de escoger al Ecuador como país para recomendarlo para vivir a partir del año 2013. Son varias cosas que están cambiando. No solamente es el tema de los jubilados, también es un tema de posicionamientos de destino. Quito, la capital del Ecuador, acaba de estar en la edición del mes de noviembre de National Geographic Traveler dentro de la pasta y como uno de los lugares. Y otro de los regalos que acabamos de tener como país, que en realidad lo que hacemos los ecuatorianos es compartir este maravilloso Ecuador tan diverso, es ya en la página principal, en la portada de la revista National Geographic, de su edición de 125 años, está el Yasuní en la portada. Entonces son muchísimos, yo no me atrevería a decir coincidencias. Me atrevo a decir que hemos trabajado en conjunto, todo el sector turístico, toda una visión del Ecuador, una nueva visión del Ecuador, y las cifras son muy claras. Al año 2006 teníamos 36.000 personas trabajando directamente dentro del sector turístico. Hemos cerrado diciembre del 2012 con 100.000 personas trabajando, y es uno de los sectores más inclusivos porque el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Esas cifras son muy positivas para el Ecuador. ¿Cómo se ha logrado equiparar justamente el género para crear las plazas de trabajo dentro del turismo? Sobre todo que ustedes sepan, en el turismo se requiere un tema de mano de obra intensiva, pero sobre todo una calificación con referencia a la prestación del servicio. Además, que el propio tema de que se encuentran dentro de la cadena de valor
el tema de los hoteles, el tema de las comunidades, el tema de los alimentos y bebidas, permite que sea muy flexible y que la inclusión de género sea muy fácil de realizar, sobre todo porque se enfoca netamente en el servicio más que en una actividad manual o con determinadas competencias como suele suceder en otras áreas. Ahora, en los países como Colombia y Perú, que son países vecinos, ¿cómo se incentivará el turismo para que estas personas, estos extranjeros, puedan venir a visitar el Ecuador? Ya desde hace prácticamente 2 años, imagínense cómo ha pasado el tiempo, en octubre del año 2010 el Ecuador decidió en primer lugar cambiar su marca turística, que luego se terminó convirtiendo en la marca país. Esa marca que tiene todos los colores que el ojo humano puede captar, que tiene 7 círculos concéntricos y que lo que hace es demostrar desde una forma gráfica toda la diversidad que tiene el Ecuador, toda la pluriculturalidad que tiene y que tiene un eslogan que es Ecuador ama la vida. El momento en que cambiamos la marca, también cambiamos la estrategia de promoción del país, enfocándonos en primer lugar en países considerados claves para el Ecuador que eran tradicionales, como son los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, el propio Colombia, pero en segundo lugar generando una estrategia que tenía que ver netamente con el tema regional y latinoamericano. Y ahí hay mucha fuerza con respecto tanto a la promoción en Colombia como al Perú, que ha venido a ser muy respaldada en los gabinetes itinerantes, donde ya tenemos convenios de cooperación conjunta, tanto con PROMPERÚ del Perú como ProExport de Colombia, y en la que, por ejemplo, en la Feria del Japón y en la Feria del Brasil en Abad, nos fuimos ya juntos con Colombia a promocionarnos como un solo destino por la versatilidad que tenemos. Esto ha venido acompañado definitivamente también de toda una herramienta de política de conectividad aérea. Y en ese sentido ya estamos conectados a partir del año 2012, a través, ya teníamos otras aerolíneas, pero también ha entrado TAME en el tema y ya tenemos una conexión Quito-Bogotá frecuente con varias aerolíneas trabajando ahí y también conexiones Quito o Guayaquil con Lima, lo cual es muy interesante. Y acabamos, como buena noticia, acabamos durante esta semana de inaugurar el primer vuelo a Brasil, en la ruta que sería Quito, Guayaquil, Sao Paulo, con lo cual justamente lo que el Ecuador está haciendo es fortalecerse tanto en el tema turístico como en el tema comercial y generar una conectividad directa. Estos ciudadanos colombianos, peruanos, ¿en qué medida pueden venir o cuántos ciudadanos está establecido que puedan venir en los próximos años gracias al convenio que se firmó en los gabinetes itinerantes justamente con los países vecinos como son Colombia y Perú? Es muy importante que ustedes sepan que existen varias herramientas para poder promocionar al país. Dentro de ellas hay las campañas publicitarias que van al consumidor. Nosotros hemos pautado en los principales canales de televisión, principales medios, y se encuentran vallas tanto en el Perú como en Colombia, invitándoles a nuestros hermanos colombianos y peruanos para que vengan. Solamente el incremento de Colombia en el último año es muy interesante, pasando al 40% de incremento exclusivamente en ese mercado, y prácticamente respaldando la buena relación que tenemos con nuestros vecinos en ese sentido. Nosotros nos atrevemos a decir que, de acuerdo a la proyección, existirá un crecimiento de Colombia por lo menos de un 20% incremental en el año 2013 y en el Perú por lo menos un crecimiento incremental del 10% al año 2013. ¿Han pensado intervenir en mercados como los países árabes? Justamente ahí vienen las buenas noticias y también la innovación en conjunto. En el último encuentro de presidentes con Colombia, acabamos de generar el fideicomiso para la promoción turística de los dos países en terceros mercados. ¿Cuál es esta estrategia? Mercados lejanos como Rusia, como países del Medio Oriente, como la propia China, que implican una gran cantidad de inversión, implican también una estrategia diferente. La gente cuando viene de estos países que son tan lejanos a Latinoamérica, no viene exclusivamente por un país, viene por un conjunto de países, como a veces hacemos los latinoamericanos cuando viajamos a Europa o cuando viajamos a los Estados Unidos. Por lo cual, esta inversión que vamos a hacer en conjunto nos va a permitir trabajar en estos terceros países. Ahora, hay 9 feriados ya en lo que se refiere en el 2013, este número, no sé si ustedes consideran que es muy pequeño o debería aumentar el número de feriados para poder incentivar el turismo interno.
En el año 2012, justamente el presidente firmó el decreto de feriados que fue propuesto, en este caso por el Ministerio de Turismo, con el objetivo de que tengamos las reglas claras y las fechas adecuadas durante los próximos 5 años. Ha permitido que, como les comenté hace un momento, al 2012 cerremos con 11.3 millones de ecuatorianos haciendo visitas y estamos seguros que en este 2013 la estrategia que se ha utilizado para los feriados va a permitir que los ecuatorianos cada vez conozcamos más a nuestro Ecuador y a cada una de las provincias. Ese, consideramos nosotros, tiene que ser uno de los principales compromisos. El ministro Heller suele decir, el ecuatoriano tiene que conocer su país, porque quien no conoce su país no lo puede amar. ¿Tienen previsto ustedes establecer campañas de incentivación, de propaganda, de promoción en colegios, escuelas, para que los niños y adolescentes que estudian en esos colegios y en esas instituciones educativas puedan recorrer la vía del tren, puedan asistir a ciudades que son patrimoniales dentro del Ecuador? Ahí, para el conocimiento de todos ustedes, tenemos una estrategia en conjunto con el Ministerio de Educación, en el cual dentro de su pensum se incluye también que los niños y jóvenes puedan ver el programa Ama la Vida, y tiene todo un soporte por parte del Ministerio de Turismo, tanto virtual como de las campañas de concienciación ciudadana, para que la gente pueda empezar a insertarse. Tenemos otro programa adicional con el tren, que justamente lo que hace es, sobre todo, a personas de escasos recursos económicos, ya sean de tercera edad o ya sean de condiciones o de poblaciones vulnerables, tiene un tren solidario para que la gente pueda conocer cómo es el viaje del tren. Esto viene acompañada de toda una promoción que ya estamos terminando de contratarla durante todo el año, y que lo que va a hacer es incentivar para que los ecuatorianos empiecen a viajar por el país, y sobre todo, el momento en que hicimos toda esta inversión como país en la mejora de la viabilidad terrestre, lo que hemos hecho es acercar cada uno de nuestros destinos para que el ecuatoriano pueda conocerlo y pueda disfrutarlo. ¿Con el Mercosur han establecido algún convenio, algún acuerdo que se ha firmado para que estos ciudadanos de estos países que son integrantes del Mercosur puedan asimismo venir al Ecuador? En realidad, tanto con UNASUR como con Mercosur hemos trabajado. Los presidentes han autorizado que en el marco de la UNASUR se pueda generar una instancia en la cual se promueva el turismo en conjunto. Y además de esto, acabamos de venir hace 2 meses de la reunión anual de ministros de turismo del Mercosur, en la cual el Ecuador ya está incluido dentro de uno de los países que puede trabajar como cooperante cuando los países del Mercosur asisten a terceros países, como hablábamos hace un momento, Rusia, la China, Medio Oriente, y el Ecuador se puede insertar dentro de ellos con su promoción. Además de eso, también hemos firmado varios acuerdos para transferencia de tecnología. Hay que rescatar muchísimo que, por ejemplo, la Argentina es muy fuerte en los temas de calidad turística, el Brasil es muy fuerte en el tema de la promoción turística, y este intercambio definitivamente nos va a permitir desarrollar mejores herramientas estratégicas para poder insertarnos. ¿Qué nuevas obras se inaugurarán en este 2013 ya para cerrar esta entrevista, señor viceministro? ¿Cuáles serán las obras que están previstas inaugurar en este año? Tenemos la buena noticia que durante estos 5 años existen aproximadamente 150 obras turísticas o facilidades turísticas, como las llamamos nosotros, pero las del 2013 van a ser justamente el Parque Turístico Nueva Loja, uno de los ofrecimientos que lo hizo el presidente hace algún tiempo y que está avanzando de acuerdo al cronograma, y que va a ser uno de los parques más diversos que vamos a tener justamente en la provincia de Sucumbíos. También está el muelle turístico en Puerto López. Tenemos facilidades turísticas en el bosque petrificado de Puyango, al sur del país. Tenemos facilidades en la isla Punay, en el Golfo. Y aparte de eso, la reconversión y reestructuración de los refugios en el Chimborazo, los cuales, una vez los termine el Ministerio de Turismo, se los va a pasar para la administración del Ministerio de Ambiente, por nombrarles algunas de las obras más interesantes. Del año anterior rescato mucho, y ahí los cuencanos fueron uno de los beneficiarios, cuando rescatamos todo el área del Barranco. Hay toda un área turística nueva de alrededor de 1.5 kilómetros, donde las personas que visitan Cuenca y los propios cuencanos pueden disfrutar de un cambio de imagen y de una reconversión económica para el Barranco. Gracias, viceministro. Ese ha sido el diálogo con Luis Falconi, viceministro de Turismo, con quien hemos logrado
conversar sobre la gestión que ha venido realizando el gobierno nacional en el sector turismo y también los aumentos que se han registrado en la productividad y en la generación de empleo a través de obras que se han gestionado con el Ministerio de Turismo y el Gobierno Nacional a través de los diferentes programas. Amigos televidentes, con ustedes nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión.